En los lúgubres recovecos de los tiempos bíblicos, una figura emergió, destinada a envolver al mundo en las sombras de la intriga y el misterio. Jezabel, desde su nacimiento, fue más que una simple princesa real, era un enigma, una fuerza que se gestaba en las sombras del poder. La belleza de Jezabel, lejos de ser solo un atributo físico, era un velo que ocultaba sus verdaderas intenciones. Su cabello oscuro como la noche y sus ojos penetrantes eran un disfraz que deslumbraba a quienes se atrevían a mirarla, pero detrás de esa máscara se escondía una mente afilada como una daga. Desde temprana edad, Jezabel comprendió el poder que yacía en la sutileza, en la capacidad de manipular las expectativas de aquellos que la rodeaban. Su linaje real no era simplemente una bendición, sino una carga que llevaba con una gracia calculada. La corte real, un tablero de ajedrez donde las conspiraciones florecían, se convirtió en el terreno de juego de Jezabel. Cada paso que daba, cada alianza que forjaba, estaba marcado por una astucia que iba más allá de lo superficial. Jezabel no aspiraba simplemente a sentarse en el trono, anhelaba moldear su propio destino con una ambición feroz. A medida que su belleza maduraba, también lo hacía su habilidad para leer entre líneas y anticipar los movimientos de aquellos que buscaban frenar su ascenso. El trono, un símbolo de poder que parpadeaba en la distancia, se volvía cada vez más tangible a medida que tejía una red de influencias y alianzas oscuras. El juego de la corte no era solo un pasatiempo para Jezabel, era su terreno de caza, donde cada gesto y palabra eran piezas en su maquinaria implacable. Pero su ascenso no solo se basaba en intrigas palaciegas. Jezabel, en un acto desafiante, abrazó la oscura senda del culto a dioses ajenos. Altares a deidades prohibidas se alzaron en la tierra que gobernaba, desafiando abiertamente las creencias arraigadas en la fe en un Dios único. Su desdén por las convenciones divinas no hacía más que alimentar la intriga que la rodeaba. Los muros del palacio, testigos silenciosos de sus excesos, resonaban con susurros de orgías y placeres carnales. Jezabel, envuelta en un velo de misterio, se deleitaba en la corrupción que esparcía con destreza. Cada paso que daba sumía a su reino en una oscuridad cada vez más profunda, donde el sufrimiento de los oprimidos quedaba oculto tras el resplandor de la decadencia. El pueblo de Israel, oprimido y desesperado, clamaba en la oscuridad, y sus lamentos eran un eco ominoso que resonaba en los pasillos del palacio. Fue en este oscuro telón de fondo que surgió el profeta Elías, un hombre marcado por la fe inquebrantable y la voluntad divina. Su llegada desataría una cadena de eventos que sellaría el destino de Jezabel en los anales de la historia. El ascenso de Jezabel, entretejido con suspenso y sombras, estaba lejos de ser una simple narrativa de poder y ambición. Era un preludio tenso, un capítulo inicial que dejaba entrever un enfrentamiento épico entre fuerzas terrenales y divinas. La historia apenas comenzaba, y el aire estaba cargado de una anticipación inquietante, como las primeras notas de una sinfonía oscura que resonaría a través de los tiempos. En la penumbra del Monte Carmelo, la tensión flotaba en el aire como una niebla densa. El enfrentamiento entre Jezabel y el profeta Elías se gestaba en el corazón de la oscuridad, donde las sombras danzaban al compás de una confrontación divina. Este monte, testigo silencioso de secretos antiguos, se convertiría en el escenario de un duelo que resonaría a través de las eras. Jezabel, en su palacio de intrigas y maquinaciones, percibía el eco lejano de un desafío. Elías, ungido por la fe y guiado por una voluntad divina, se erigía como un faro de luz en medio de la oscuridad que ella había tejido. La noticia de su presencia en el Monte Carmelo se propagaba como un rumor ominoso, un presagio de que el destino de ambos se entrelazaría en este lugar sagrado. La cima del monte se alzaba como un altar natural, y en su cúspide, los profetas de los dioses falsos se congregaban, desafiando a Elías a un duelo de poderes sobrenaturales. La atmósfera estaba cargada de electricidad, y el viento susurraba secretos ancestrales mientras Jezabel observaba desde la distancia, oculta en las sombras de su palacio. Elías, confiado en la protección divina, se erguía solo frente a las huestes de aquellos que adoraban ídolos mudos.
El desafío se materializaba en un altar, y sobre él, los profetas de los dioses ajenos ofrecían sus ruegos en un intento desesperado por invocar el poder que Jezabel había abrazado con tanta osadía. La tensión crecía a medida que Elías, en un acto de valentía imperturbable, llamaba al verdadero Dios. El cielo rugía con truenos que resonaban como la risa sarcástica de los dioses paganos, pero Elías permanecía firme en su fe, desafiando las fuerzas que Jezabel había desencadenado en su contra. Entonces, la divinidad se manifestó. Una tormenta de fuego descendió del cielo, consumiendo el altar de los profetas paganos en un destello de luz divina. Las llamas danzaban con una ferocidad que desafiaba la comprensión humana, y el rugido del fuego era el eco de la ira divina que se abatía sobre aquellos que habían desafiado al Dios único. Jezabel, desde su escondite, presenció el espectáculo sobrenatural con ojos desorbitados. La certeza que había alimentado, la creencia en que los dioses falsos la protegerían, se desvanecía en el resplandor de la llama divina. La confrontación en el Monte Carmelo no solo era un enfrentamiento entre Elías y los profetas paganos, era una declaración de la supremacía del Dios de Israel sobre las fuerzas oscuras que Jezabel había convocado. La derrota en el Monte Carmelo marcó un punto de inflexión en la historia de Jezabel. La sombra de la derrota se cernía sobre ella, pero en su interior un nuevo resplandor de determinación surgía. La oscuridad que había tejido se volvía más densa, más voraz, en respuesta a la humillación que había sufrido. El enfrentamiento divino solo había avivado las llamas de su ambición desmedida. En el silencio que siguió al rugido de la tormenta de fuego, Jezabel se sumió en la reflexión. La confrontación en el Monte Carmelo no era el fin, era el preludio de un conflicto aún más profundo, donde las fuerzas celestiales y terrenales se enredarían en una danza mortal. La historia de Jezabel, marcada por la confrontación en el Monte Carmelo, tomaba un giro impredecible mientras el suspense se intensificaba, como las sombras que se alargan justo antes de que caiga la noche. La noticia de la derrota en el Monte Carmelo reverberaba en los corredores del palacio de Jezabel como un eco ominoso. La ira ardía en los ojos de la reina, pero detrás de esa ira, una determinación más oscura se agitaba. Elías, el profeta que había desafiado su autoridad y expuesto la fragilidad de sus creencias, se volvía una obsesión que la consumía. Jezabel, con astucia afilada como una hoja de doble filo, convocó a sus hechiceros y consejeros más leales. En la penumbra de su sala de consejos, trazaron estrategias para dar caza a Elías. Espías fueron enviados a todas las regiones, rastreando cada rumor y cada sombra que pudiera llevarlos al paradero del profeta ungido. Elías, por su parte, no era ajeno a la caza que se desataba en su contra. En las sombras de la noche, buscó refugio en las cuevas y desfiladeros, confiando en la protección divina que lo había acompañado hasta ahora. Pero Jezabel no era una adversaria fácil de eludir. Su red de espías se extendía como tentáculos y cada paso de Elías era seguido con precisión letal. La tensión en el reino era palpable. La casa de Elías se volvía un juego mortífero, donde cada movimiento estaba envuelto en el manto del suspenso. Jezabel, en su afán de venganza, desató una recompensa por la cabeza del profeta. El aire estaba cargado con la promesa de un enfrentamiento inevitable, donde la oscuridad conspiraba para devorar la luz que Elías representaba. En su escondite, Elías se mantenía alerta. Las noches se volvían sus cómplices, pero también sus verdugos, ya que la sombra de la traición se cernía sobre él. Jezabel, con sus artimañas y su ejército de leales sicarios, no descansaba en su empeño de erradicar la amenaza que Elías representaba para su reinado. Las tierras de Israel se convirtieron en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento estratégico acercaba a Jezabel a su presa. Elías, en su soledad, enfrentaba no solo la persecución física, sino también la batalla espiritual contra las fuerzas que la reina malévola había desatado en su contra. Cada sombra, cada susurro del viento, se convertía en un presagio de la tormenta que se avecinaba. El enfrentamiento entre Jezabel y Elías, que había comenzado en el Monte Carmelo, alcanzaba nuevas dimensiones en esta casa implacable. El suspense crecía a medida que las fuerzas se alineaban,
como piezas en un juego cósmico donde los destinos estaban entrelazados de manera irrevocable. En los corazones de aquellos que conocían la historia, la incertidumbre pesaba como una losa. ¿Lograría Jezabel atrapar al profeta que desafiaba su autoridad, o la voluntad divina protegería a aquel que se mantenía firme en su fe? La casa de Elías se convertía en un espectáculo que mantenía al reino en vilo, como un suspenso insostenible que dejaba a todos al borde del abismo, esperando el desenlace inevitable. Después de los eventos en los que Elías fue llevado a los cielos en un carro de fuego, Jezabel continuó gobernando. Sin embargo, su reinado estaba marcado por la maldad y la idolatría. Jehú, un comandante militar designado por el profeta Eliseo, fue ungido como rey de Israel con el propósito de ejecutar juicio divino sobre la casa de Acab, la familia real a la que pertenecía Jezabel. Jehú montó hacia Jezreel, la ciudad donde se encontraba Jezabel. Al enterarse de su llegada, Jezabel se maquilló y adornó para salir al encuentro de Jehú desde una ventana del palacio. Cuando Jehú entró en la ciudad, Jezabel le lanzó insultos desde la ventana. Jehú respondió desafiándola y ordenó que la arrojaran por la ventana. Lo que sigue es un momento gráfico y trágico. Algunos eunucos de Jezabel la arrojaron por la ventana, y su sangre salpicó los muros y los caballos. Posteriormente, Jehú entró en el palacio, y cuando regresó para enterrar el cuerpo de Jezabel, encontró solo sus restos, ya que los perros habían devorado su carne, cumpliéndose así la profecía que Elías había pronunciado contra la casa de Acab. Este episodio simboliza la ejecución del juicio divino sobre Jezabel debido a su maldad y desafío a Dios.